El sol amanece, el viento sopla sobre los campos, y el hombre vuelve a luchar con la tierra, como lo ha hecho toda su vida. Pero a veces, sin aviso, Dios decide mirar hacia abajo y tocar la existencia de una persona sencilla. Así comenzó la historia de Tomás Ramírez, un humilde agricultor del pequeño pueblo de San Felipe del Valle, un lugar perdido entre colinas doradas y caminos de polvo, donde las campanas de la iglesia aún marcan el ritmo de la vida. Tomás tenía 62 años, el rostro curtido por el sol y las manos agrietadas por el trabajo. Desde joven había cultivado maíz y frijoles, dependiendo siempre del clima, de la tierra y del destino. Pero hacía tiempo que su corazón se había cansado. La sequía había destruido su última cosecha, las deudas se acumulaban, y su hijo Miguel, al que no veía desde hacía más de 10 años, había partido a la ciudad sin dejar rastro. Desde la muerte de su esposa Rosa, la casa de adobe se había vuelto silenciosa. Solo el ruido del viento entrando por las rendijas acompañaba sus pensamientos. Cada mañana, Tomás miraba al cielo antes de comenzar su jornada y decía en voz baja: «Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo probarás mi fe?». Pero con el paso del tiempo, esa fe se fue apagando. Ya no encendía las velas ante el pequeño altar, ni visitaba la iglesia de San Felipe, donde el padre Esteban celebraba misa los domingos. Se había vuelto un hombre duro por fuera, pero vacío por dentro. Y sin embargo, Dios lo observaba, en silencio, esperando el momento justo para devolverle la esperanza. Era un amanecer de octubre, cuando la historia cambió. El cielo estaba cubierto por nubes grises y un aire fresco anunciaba el final de la temporada seca. Tomás salió con su mula y su azada, dispuesto a limpiar un rincón del terreno que no había tocado en años. El suelo estaba duro, casi como piedra, y cada golpe de su herramienta levantaba polvo y recuerdos. Mientras trabajaba, murmuraba las mismas palabras que repetía siempre: «Tanto esfuerzo, y nada cambia». De pronto, la azada golpeó algo. Un sonido diferente, metálico, suave, pero inconfundible. Tomás frunció el ceño, se agachó y comenzó a apartar la tierra con las manos. Entre el polvo apareció un pequeño objeto cubierto de barro. Lo tomó con cuidado. Era una figura desgastada, casi irreconocible, pero había algo en su expresión que lo detuvo. La limpió con su camisa, y poco a poco, el rostro sereno de un santo comenzó a revelarse. Tenía una llama sobre la cabeza, un bastón con una cruz y una mirada que parecía atravesar el alma. Tomás se quedó inmóvil. «San Judas Tadeo», susurró sin entender cómo ese nombre llegó a su mente. Lo había escuchado de su madre cuando era niño. Decía que San Judas era el patrono de las causas imposibles, aquel que nunca abandonaba a los desesperados. Por un instante, Tomás sintió algo que no había sentido en años, una paz profunda, como si el tiempo se detuviera. El viento cesó, el sol se asomó entre las nubes, y una luz tenue cayó justo sobre la pequeña imagen, haciéndola brillar. Él no lo sabía, pero ese momento sería recordado por todo el pueblo de San Felipe del Valle como el día del milagro en el campo de Tomás. Un corazón cansado. El amanecer en San Felipe del Valle siempre había sido el momento favorito de Tomás Ramírez. Durante años, observaba cómo el sol se levantaba lentamente detrás de las montañas y bañaba los campos de maíz con su luz dorada. Era su manera de saludar al nuevo día, aunque desde hacía tiempo, aquel saludo se había vuelto silencioso y triste. El canto de los gallos aún resonaba cuando Tomás se calzaba las botas gastadas y tomaba su sombrero de paja, con la misma rutina de siempre. Caminaba por el sendero de tierra hasta el corral, donde la vieja mula lo esperaba pacientemente. Sus pasos eran lentos, no por la edad, sino por el peso invisible de los años de lucha, de pérdidas, de sueños rotos que aún dolían en su pecho. Había trabajado la tierra toda su vida. La conocía como a la palma de su mano. Sabía cuándo sembrar, cuándo esperar, cuándo rezar por la lluvia. Pero hacía ya 3 años que el cielo no respondía. Las lluvias eran escasas, los ríos se secaban y la tierra se agrietaba como su propio corazón. El maíz se marchitaba antes de florecer, y los frijoles apenas alcanzaban para sobrevivir. Cada tarde, al regresar del campo, Tomás se sentaba frente a su casa de adobe, bajo el viejo naranjo que su esposa Rosa había plantado el año en que nació su hijo Miguel. Miraba las montañas a lo lejos y recordaba los tiempos en que su hogar estaba lleno de risas, olor a pan recién hecho y cantos de pájaros. Ahora, solo quedaba el eco del silencio, un silencio que dolía más que cualquier herida. A veces, cuando el cansancio lo vencía, hablaba solo. «Si al menos Rosa estuviera aquí, si Miguel me recordara», murmuraba con la mirada perdida. Su esposa había partido hacía más de 15 años,
víctima de una enfermedad repentina. Fue entonces cuando su hijo, apenas un joven lleno de sueños, decidió marcharse a la ciudad en busca de una vida mejor. Al principio, Miguel enviaba cartas cada mes, contándole sobre su trabajo, sus esperanzas y su deseo de volver. Pero un día, las cartas se detuvieron. Y con ellas, algo dentro de Tomás también se apagó. Durante un tiempo, intentó mantener la fe. Encendía una vela cada noche frente a una pequeña cruz de madera que Rosa había colgado en la pared del dormitorio. Oraba en silencio, pidiendo fortaleza. Pero con los años, la llama de esa fe comenzó a debilitarse. ¿De qué sirve rezar si nada cambia?, decía, mirando el techo, con las manos temblorosas. Había visto morir animales, perder cosechas y sufrir a sus vecinos por la pobreza. Dios, pensaba, parecía estar lejos, demasiado lejos de aquel rincón olvidado del mundo. Los domingos, el repique de las campanas llamaba a misa en la iglesia del pueblo, pero Tomás ya no iba. Veía pasar a las familias desde su ventana, mujeres con sus velos blancos, hombres con sombreros limpios, niños corriendo detrás del cura. Él se quedaba en casa, mirando desde la distancia, con los brazos cruzados y un nudo en la garganta. El padre Esteban, que conocía bien a Tomás, solía visitarlo de vez en cuando. «Hermano, no deje que el dolor le robe la fe. Dios aún tiene planes para usted». Tomás sonreía con cortesía, pero en su interior pensaba: «¿Planes? ¿Qué planes puede tener Dios para un viejo campesino solo y cansado?». Así pasaban los días. El tiempo, lento y cruel, parecía detenerse entre los campos secos y el cielo polvoriento. A veces, al caer la tarde, Tomás subía a la colina detrás de su casa y observaba el horizonte. Veía el sol ocultarse en un mar de fuego y pensaba en Miguel, en algún lugar de ese mundo inmenso. ¿Estaría bien? ¿Recordaría las oraciones que su madre le enseñó? Sus ojos se llenaban de lágrimas, pero nunca las dejaba caer. Una noche, una tormenta de viento azotó el pueblo. El techo de la casa crujía, y el árbol de naranjas se agitaba con fuerza. Tomás encendió una vela y se quedó mirando su llama temblar, como si esa pequeña luz representara lo poco que quedaba de su esperanza. Quizás ya no haya nada más que esperar, pensó mientras la apagaba. Y se durmió con esa idea, resignado, sin saber que el cielo ya había comenzado a escribir algo distinto para él. Pasaron los días, iguales que siempre. Pero dentro del corazón de Tomás, algo empezaba a moverse, aunque él no lo comprendiera. A veces, mientras araba la tierra o reparaba la cerca, sentía un impulso extraño de mirar al cielo. Un presentimiento, una intuición, como si algo o alguien lo observara desde arriba. Intentaba ignorarlo, pero esa sensación se hacía más fuerte. Era como si el alma de Rosa le hablara en silencio, como si las montañas mismas susurraran. No todo está perdido, Tomás, aún hay esperanza. Y aunque su mente cansada le decía que eran imaginaciones, su corazón, ese corazón agrietado por el dolor, comenzaba a latir de nuevo, muy despacio, como una semilla que germina en tierra seca. Así era Tomás en aquellos días, un hombre simple, pero con una historia pesada sobre los hombros. Había olvidado cómo sonreír, cómo confiar, cómo esperar un milagro. Pero el cielo, paciente y misterioso, ya había puesto su mirada sobre él. Porque Dios no se olvida de los que sufren, ni de los que han dejado de rezar, ni de los que creen que todo ha terminado. A veces, solo espera el momento justo, el momento en que un corazón cansado esté dispuesto a volver a sentir. Y ese momento estaba muy cerca. Tan cerca, que en pocos días, una simple jornada de trabajo se transformaría en el inicio del milagro más grande que San Felipe del Valle recordaría por generaciones. El descubrimiento entre la tierra. El sol apenas comenzaba a asomarse detrás de las colinas de San Felipe del Valle, tiñendo de tonos dorados los campos secos. Aquel amanecer parecía igual a tantos otros, pero el cielo guardaba un secreto. El aire olía a tierra vieja y un leve viento movía las ramas del viejo naranjo frente a la casa de Tomás Ramírez. Esa mañana, él se levantó antes de lo habitual. Había decidido limpiar una zona del terreno que no tocaba desde hacía años, una parte olvidada, llena de maleza y piedras. Quizás aún pueda sembrar algo antes de las lluvias, murmuró con una esperanza frágil. Tomás preparó su azada, ató la mula y emprendió el camino hacia aquel rincón del campo. El suelo estaba duro, casi como si el tiempo lo hubiera sellado. Cada golpe de su herramienta hacía eco en el silencio del amanecer. El sudor pronto comenzó a correr por su frente, pero él seguía, con la terquedad de quien no sabe rendirse. Las horas pasaron despacio.
El sol se elevó y el canto de los pájaros fue reemplazado por el zumbido de los insectos. Tomás se detuvo un momento para beber agua, levantando la vista hacia el cielo. El azul era tan inmenso que parecía escuchar sus pensamientos. «Señor, si aún me ves, dame una señal». Fue entonces cuando ocurrió. La azada golpeó algo. Un sonido diferente, metálico, seco. Tomás frunció el ceño. No era piedra ni raíz. Se inclinó, apartando la tierra con las manos ásperas. Sus dedos tocaron algo duro, pequeño. Un objeto cubierto de barro. Con cuidado, lo sacó del suelo. Era una figura, apenas visible bajo la capa de tierra. Tomás la limpió con la manga de su camisa, y poco a poco, la forma de un rostro sereno comenzó a revelarse. Una llama sobre la cabeza, un bastón con una cruz, una expresión de compasión infinita. Se quedó inmóvil. «San Judas Tadeo», susurró, con la voz entrecortada. El nombre salió de sus labios casi sin pensar, como si lo hubiera guardado en su memoria desde niño. Recordó entonces a su madre, doña Carmen, una mujer de fe profunda, que cada 28 de octubre encendía una vela verde y decía: «San Judas, apóstol fiel, tú que ayudas en lo imposible, escucha a los que ya no tienen esperanza». Tomás sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Era como si la tierra misma le hubiera devuelto un mensaje del cielo. Sus manos temblaban mientras observaba la pequeña imagen. No medía más de 20 centímetros, pero algo en ella parecía vivo. El barro se desprendía fácilmente, y cuanto más la limpiaba, más brillaban los detalles dorados de su túnica. De pronto, el viento cambió. Una brisa suave, cálida, recorrió el campo, levantando el polvo en espirales. El cielo, que hasta hacía poco estaba opaco, se abrió dejando pasar rayos de sol que cayeron justo sobre el lugar del hallazgo. Tomás sintió que debía arrodillarse, y lo hizo. Con la figura entre las manos, cerró los ojos y por primera vez en muchos años, oró de verdad. «San Judas Tadeo, no sé por qué apareciste aquí, ni qué significa esto. Pero si estás conmigo, enséñame a creer otra vez. Estoy cansado, solo, y mi corazón ha olvidado cómo esperar». El silencio del campo fue su única respuesta, pero en su interior, algo se movió. Una paz desconocida, un calor profundo que le llenó el pecho. Era como si aquella pequeña figura le hablara sin palabras, diciéndole: «No estás solo. El cielo aún escucha tus oraciones». Tomás permaneció un largo rato en silencio. Miró la tierra que había removido y notó que en torno al hoyo, pequeñas hierbas verdes comenzaban a brotar entre la sequedad. Aquello lo estremeció. La tierra que antes no daba fruto ahora mostraba señales de vida. Con cuidado, envolvió la imagen en su pañuelo y emprendió el regreso a casa. Cada paso parecía más liviano, como si hubiera dejado una carga atrás. El viento acariciaba los campos, y por primera vez en mucho tiempo, sintió el deseo de cantar. Era una melodía vieja, la misma que Rosa solía entonar cuando el sol caía detrás de los cerros. Al llegar, colocó la imagen sobre la mesa de madera, aquella donde su esposa servía las comidas. Limpió un pequeño espacio, la secó con un paño y encendió una vela. La llama iluminó el rostro del santo, y la sombra de San Judas se reflejó en la pared, alta, imponente, como si llenara la casa entera. Tomás se sentó frente a él. El silencio era profundo, pero no pesaba. Era distinto. Una calma lo rodeaba, una presencia invisible, poderosa, que lo hacía sentir acompañado. Sin darse cuenta, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «Gracias, no sé por qué, pero gracias». Esa noche, el cielo sobre San Felipe del Valle se cubrió de estrellas. La brisa olía a campo mojado, aunque no había llovido. Tomás no podía dormir. Se levantó, tomó la imagen y la colocó junto a su cama. Por primera vez en años, habló con Dios como un hijo que vuelve a casa después de mucho tiempo. «Señor, si esto viene de ti, dame fuerzas para no volver a dudar». Y mientras cerraba los ojos, sintió una paz tan profunda que no recordaba haber sentido desde la muerte de Rosa. Aquel sueño fue distinto. Soñó que estaba en su campo, y una figura vestida de verde y dorado caminaba entre los surcos. El hombre le sonreía y le decía: «No temas, Tomás. La tierra volverá a dar fruto. Tu oración ha sido escuchada». Despertó con lágrimas en los ojos. La vela aún ardía, y el rostro de San Judas parecía más luminoso que antes. Desde aquel día, nada volvió a ser igual. Tomás no lo comprendía, pero el milagro ya había comenzado. El cielo había escogido el corazón cansado de un campesino para recordar al mundo que la fe nunca muere del todo, solo duerme,
esperando el momento en que Dios decide despertarla. Y ese despertar empezó allí, en medio de un campo seco, entre raíces olvidadas, cuando la tierra misma devolvió el rostro de San Judas Tadeo a un hombre que había dejado de creer. Una oración desde el alma. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Pedro, el humilde agricultor, permanecía aún en el campo, con las manos llenas de tierra y el corazón lleno de preguntas. Frente a él, sobre una piedra sencilla, descansaba la pequeña imagen de San Judas Tadeo, cubierta por el polvo del tiempo, pero con un brillo misterioso en sus ojos tallados. Aquel hallazgo había removido algo dentro de él. Durante años, Pedro había trabajado sin descanso, enfrentando la pobreza, la enfermedad y la soledad. Pero lo que más pesaba en su alma no eran las cargas materiales, sino la sensación de que Dios se había olvidado de él. Desde la muerte de su esposa, Elena, sus oraciones se habían vuelto susurros sin respuesta. Esa tarde, sin embargo, algo distinto lo impulsó a arrodillarse. La tierra bajo sus rodillas aún estaba húmeda por la lluvia de la noche anterior, y el viento parecía susurrar entre las ramas secas del campo. Pedro juntó sus manos con torpeza, miró la imagen de San Judas, con la voz quebrada, comenzó a hablar. San Judas, no sé por qué encontré esta imagen hoy, ni si tú me escuchas, pero mi corazón ya no puede más, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro curtido por el sol. He intentado ser un buen hombre, cuidar mi tierra, ayudar a los míos, pero todo se me ha escapado de las manos. Mi hijo se fue de casa, mis cosechas se pierden, y mi fe se está muriendo. Sus palabras se mezclaban con el sonido del viento y el canto lejano de los pájaros que regresaban a sus nidos. Pedro continuó. Dicen que tú eres el santo de los casos imposibles, y eso es lo que soy yo, un caso imposible. Si realmente estás conmigo, si todavía hay esperanza para mí, dame una señal, San Judas. No quiero riquezas, solo quiero volver a sentir que Dios no me ha abandonado. El silencio lo envolvió. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Pedro cerró los ojos y sintió una paz que hacía años no experimentaba. En su interior, una voz suave, como un pensamiento que no venía de él, le susurró. Dios nunca olvida a los que confían en él, aunque crean que el cielo guarda silencio. Pedro se estremeció. No sabía si había imaginado aquellas palabras o si realmente el santo le había respondido. Pero algo dentro de él cambió. La desesperanza que lo oprimía comenzó a disiparse como la niebla al amanecer. Con cuidado, limpió la pequeña imagen con su pañuelo, quitando la tierra que la cubría. Y al hacerlo, notó algo asombroso. Los ojos del santo parecían mirarlo con compasión viva, como si quisieran decirle que su sufrimiento no había sido en vano. Esa noche, al llegar a su casa, Pedro colocó la imagen sobre una mesa de madera, junto a una vela encendida y una foto de su esposa. Se arrodilló nuevamente y rezó con todo su corazón. Señor, si me estás escuchando, no me des fuerzas para seguir luchando solo, dame la fe para confiar en ti, aunque no vea el camino. La llama de la vela titiló suavemente, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes. Y mientras oraba, Pedro sintió una calidez que lo envolvía por completo. No era solo el fuego, era una presencia, un consuelo invisible que llenó el cuarto de serenidad. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió solo. No entendía lo que estaba ocurriendo, pero sabía que aquella imagen, hallada en medio de su desesperación, no era una coincidencia. Era un llamado. Al acostarse, con la vela aún encendida junto al santo, Pedro murmuró antes de dormir. Gracias, San Judas, gracias por recordarme que todavía puedo hablar con Dios. Y en el silencio de la noche, mientras el viento soplaba suavemente a través de la ventana, una brisa leve acarició su rostro, como si una mano invisible confirmara que su oración había llegado al cielo. Pedro no lo sabía, pero esa sencilla oración desde el alma sería el inicio de un cambio profundo en su vida, un cambio que transformaría no solo su fe, sino también el destino de todo su hogar. Señales de esperanza. Los días siguientes al hallazgo de la imagen de San Judas Tadeo fueron distintos para Pedro. Aunque el campo seguía seco y las nubes aún parecían rehusarse a traer lluvia, algo dentro de él había cambiado. La desesperación ya no lo dominaba, y cada mañana, antes de comenzar su jornada, encendía una vela frente a la pequeña imagen, elevando una oración sencilla. San Judas, ayúdame a no perder la fe. Guíame en este camino. Su voz era suave, pero firme. Y poco a poco, el aire de su hogar comenzó a llenarse de una calma que ni él mismo comprendía. Su hijo,
Andrés, que hacía meses casi no le hablaba, empezó a quedarse más tiempo en casa, observando en silencio cómo su padre oraba. Al principio lo hacía con escepticismo, pensando que eran solo supersticiones de viejo. Pero algo en la serenidad de Pedro le causaba curiosidad, incluso respeto. Una mañana, mientras Pedro caminaba por el campo con su sombrero de paja gastado y su azadón al hombro, notó pequeños brotes verdes emergiendo de la tierra reseca. No eran muchos, pero suficientes para hacerle detenerse. Se arrodilló y, con lágrimas en los ojos, tocó la tierra húmeda entre sus dedos. «Bendito sea Dios», susurró, conmovido. «Pensé que esta tierra estaba muerta». El viento sopló suavemente, moviendo las hojas secas a su alrededor. Para muchos, habría sido solo una coincidencia, un cambio de clima, pero Pedro supo en su corazón que era una respuesta. No el milagro completo, pero sí una señal de esperanza. Esa tarde, al volver a casa, encontró a su vecina Rosa esperándolo en la puerta. Ella llevaba un rostro preocupado. «Pedro», dijo con voz temblorosa, «mi nieto está enfermo. No hay médico cerca y no tengo dinero para llevarlo al pueblo. Tú siempre has tenido fe. ¿Podrías rezar por él?» Pedro se sorprendió. Nadie había pedido algo así desde hacía mucho tiempo. Miró la imagen de San Judas, que seguía sobre la mesa con su vela encendida, y asintió. «Claro, Rosa. Rezaremos juntos». Colocaron una foto del niño frente a la imagen, y con humildad, Pedro comenzó a orar. «San Judas Tadeo, tú que escuchas las súplicas de los que ya no tienen fuerzas, intercede por este pequeño. Que la misericordia de Dios toque su cuerpo y su corazón, y que su familia reciba consuelo». Rosa lloraba en silencio mientras él pronunciaba cada palabra. Y aunque nada visible ocurrió en ese momento, ambos sintieron una paz profunda, un alivio que los envolvía. 2 días después, Rosa volvió con lágrimas en los ojos, pero esta vez de alegría. «Pedro, el niño está bien». Se levantó de la cama y pidió de comer. Los médicos dicen que fue un milagro. Pedro no dijo nada. Solo levantó los ojos al cielo, murmurando un gracias entre sollozos. Y en su interior, comprendió que lo que había comenzado con una oración desesperada estaba dando fruto. San Judas Tadeo estaba obrando en su vida, poco a poco, en silencio, pero con poder. Esa noche, mientras la vela ardía más brillante que nunca, Pedro sintió que su fe se fortalecía. No era ya el hombre abatido de antes, sino un corazón renacido. Miró la imagen y dijo: «Gracias por no soltar mi mano. Sé que aún me quedan pruebas, pero ya no camino solo». Fuera de su casa, el viento soplaba con un canto suave, como si el cielo entero celebrara aquel renacer. Y mientras el fuego de la vela crepitaba, Pedro comprendió que las señales de Dios no siempre llegan con truenos ni rayos, sino en pequeños gestos, una semilla que germina, una oración escuchada, una paz que llena el alma. El milagro, pensó, ya había comenzado dentro de él. El milagro del campo. El amanecer llegó silencioso, pero con un resplandor distinto. El aire, que antes olía a polvo y sequía, ahora traía un perfume suave a tierra viva. Pedro se levantó temprano, como cada día, y antes de salir al campo se detuvo frente a la pequeña mesa donde descansaba la imagen de San Judas Tadeo. La vela aún chispeaba tenuemente, y la cera derretida formaba un pequeño río blanco sobre la madera. «Gracias, San Judas», dijo en voz baja. «No sé cómo explicarlo, pero siento que algo está cambiando. No solo aquí, sino dentro de mí». Con el corazón ligero, tomó su sombrero y salió. El sol apenas se asomaba por detrás de los cerros cuando Pedro cruzó el portón de madera que conducía al campo. Aquella tierra, que durante meses había sido un paisaje desolado, mostraba ahora una extraña vitalidad. Los surcos resecos que antes parecían grietas de un desierto se cubrían de un verde tímido pero esperanzador. Se arrodilló para observar más de cerca y, para su sorpresa, notó que no solo había brotes dispersos, sino que toda la extensión del terreno mostraba señales de vida. Las plantas crecían con fuerza, como si la naturaleza misma hubiera despertado de un largo sueño. Pedro no podía creer lo que veía. «Bendito sea Dios», gritó, con lágrimas que le nublaban la vista. «Mi campo está vivo». Corrió hasta el pequeño pozo, convencido de que el agua seguiría escasa, pero al mirar dentro, el nivel había subido. El reflejo del sol danzaba sobre una superficie clara y fresca. Pedro metió las manos en el agua y la dejó correr entre sus dedos, riendo como un niño. En ese instante, recordó las palabras que había escuchado en su corazón días atrás: «Dios nunca olvida a los que confían en él». De pronto, escuchó pasos detrás de él. Era su hijo Andrés,
que había ido en su busca. «Padre, ¿qué pasa?», preguntó, viendo la emoción en el rostro de Pedro. Pedro lo abrazó con fuerza, sin poder contener el llanto. «Mira, hijo, mira nuestro campo», dijo, señalando los brotes verdes que cubrían el suelo. «Esto es obra de Dios, hijo. Es un milagro». Andrés, incrédulo al principio, caminó entre las plantas, tocándolas con cuidado. No podía negar lo que veía. La tierra reseca había renacido. «Pero», murmuró el joven, «no ha llovido desde hace semanas. ¿Cómo es posible?». Pedro lo miró con una mezcla de ternura y certeza. «No lo sé, hijo. Solo sé que confié, recé con todo mi corazón, y San Judas llevó mi súplica al cielo». Los dos se quedaron en silencio, contemplando aquel paisaje que ahora brillaba bajo la luz del sol naciente. Un viento suave comenzó a soplar, y entre los árboles secos se escuchó el murmullo de las hojas reviviendo. Era como si la creación entera celebrara aquel milagro del campo. Esa misma tarde, los vecinos comenzaron a llegar. Rosa fue la primera en aparecer, llevando una cesta de pan como ofrenda. «Pedro», dijo emocionada, «tu campo parece un jardín. Todos en el pueblo hablan de ello». Pedro sonrió, con humildad. «No soy yo, Rosa. Es Dios, obrando a través de la fe». Los hombres y mujeres del lugar se acercaban, tocando la tierra, maravillados. Muchos de ellos llevaban tiempo sin creer en nada, cansados de promesas rotas y oraciones sin respuesta. Pero al ver lo que había ocurrido, sus corazones comenzaron a abrirse. Esa noche, el pequeño pueblo se reunió en torno al campo iluminado por la luz de la luna. Pedro colocó la imagen de San Judas sobre una roca, rodeada de velas. Todos guardaron silencio mientras él hablaba. «Amigos, durante mucho tiempo pensé que Dios me había olvidado, que mis oraciones se perdían en el viento. Pero hoy entiendo que Él siempre escucha, solo que responde cuando nuestro corazón está listo para creer». El viento sopló, moviendo suavemente la llama de las velas. Muchos comenzaron a llorar, otros se arrodillaron. En aquel momento, bajo el cielo estrellado, el campo de Pedro se convirtió en un altar vivo, testigo de la fe y de la misericordia divina. Mientras los vecinos oraban, Pedro alzó los ojos al cielo y murmuró: «Gracias, Señor, por recordarme que incluso la tierra más seca puede florecer, si se riega con fe». Y entre los susurros del viento, juraría haber escuchado la voz serena de San Judas Tadeo decirle: «Has sembrado en lágrimas, Pedro, pero ahora cosecharás en alegría». El milagro del campo no solo devolvió la vida a la tierra, sino también a las almas que habían olvidado cómo creer. Un testimonio de fe. Pasaron algunas semanas desde aquel amanecer milagroso, y el campo de Pedro se había transformado por completo. Donde antes solo había polvo y desesperanza, ahora se extendía un mar verde lleno de vida. Las plantas crecían fuertes, los frutos comenzaban a brotar, y el canto de los pájaros regresó a llenar los días con alegría. Pedro se levantaba cada mañana con el corazón rebosante de gratitud. No había día en que no se detuviera unos minutos frente a la imagen de San Judas Tadeo, para encender una vela y pronunciar su oración habitual. «Gracias, Señor, por haber escuchado mi clamor. Gracias, San Judas, por haber llevado mi voz hasta el cielo». Pero lo más sorprendente no fue solo la abundancia que ahora cubría su tierra, sino lo que comenzó a suceder en el pueblo entero. Aquellos que antes se habían alejado de la fe, desilusionados por los golpes de la vida, comenzaron a acercarse a Pedro, deseosos de escuchar su historia. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, un grupo de vecinos se reunió frente a su casa. Rosa, la mujer cuyo nieto había sido sanado, tomó la palabra. «Pedro, tu historia ha tocado muchos corazones. Todos hemos visto el milagro del campo, y queremos que nos hables, que nos cuentes cómo volviste a creer». Pedro los miró con humildad. No era un hombre de grandes palabras, pero su voz estaba llena de sinceridad. «Hermanos», dijo, «no fue fácil. Yo también dudé, también sentí que Dios me había abandonado. Pero cuando encontré esta imagen de San Judas, algo en mí despertó. Esa tarde, en medio del cansancio y la tristeza, decidí orar, y aunque mi voz temblaba, lo hice con el corazón». Se detuvo un instante, mirando la pequeña figura del santo que reposaba sobre una mesa improvisada. «No fue la tierra la que primero floreció», continuó. «Fui yo, porque cuando uno abre el alma a Dios, Él entra, limpia, sana y transforma. Yo no pedí riquezas ni abundancia, solo pedí sentir su presencia otra vez, y Él me respondió con misericordia». El silencio se apoderó del grupo. Algunos lloraban, otros miraban al cielo. Andrés, su hijo,
Dio un paso al frente y habló con la voz quebrada. Yo vi cómo mi padre perdió la esperanza. Lo vi cansarse, rendirse, y también vi cómo se levantó, cómo volvió a creer. Yo no creía en milagros, pero este campo es prueba de que Dios vive entre nosotros. Pedro se acercó a su hijo, lo abrazó y dijo con ternura: Dios no necesita que seamos perfectos, hijo. Solo que abramos nuestro corazón. En ese momento, los demás comenzaron a rezar. Las velas brillaban en torno a la imagen del santo, y las voces se unieron en un mismo clamor. El pueblo entero oraba, no por milagros materiales, sino por fe, por esperanza, por el deseo de volver a sentir a Dios en sus vidas. Días después, el sacerdote del pueblo se enteró de lo sucedido y visitó la finca de Pedro. Caminó entre los surcos verdes, maravillado, y al llegar frente a la imagen de San Judas, dijo con emoción: Pedro, lo que ha pasado aquí es más que un milagro de la naturaleza. Es un testimonio de fe viva. Has recordado a todos que Dios actúa cuando los corazones se humillan ante Él. El sacerdote bendijo el campo y, desde entonces, cada año, en esa misma fecha, los habitantes del pueblo comenzaron a reunirse allí para dar gracias. Levantaron una pequeña capilla de piedra, donde colocaron la imagen de San Judas Tadeo, la misma que Pedro había encontrado entre la tierra. El día de la inauguración, Pedro habló ante todos, con lágrimas en los ojos y la voz firme. Yo era un hombre perdido, y Dios me encontró a través de una imagen cubierta de polvo. Hoy entiendo que el polvo no era suciedad, era el símbolo de mi propia alma, que necesitaba ser limpiada. Cuando recé, cuando me rendí de verdad, Dios sopló sobre ese polvo, y me devolvió la vida. Las campanas de la iglesia repicaron, y los vecinos aplaudieron con emoción. Aquel pequeño pueblo, antes marcado por la sequía y la tristeza, se convirtió en un lugar de esperanza y fe. Pedro levantó la vista hacia el cielo y, en silencio, pronunció su última oración del día. Gracias, Señor, porque el verdadero milagro no está en la tierra que florece, sino en el corazón que vuelve a creer. Y mientras el viento soplaba suavemente entre los campos verdes, una luz cálida iluminó la imagen de San Judas Tadeo, como si el cielo confirmara que la fe de un hombre humilde había tocado el corazón de Dios. Mensaje final para tu corazón. Querido hermano, querida hermana que escuchas esta historia. Tal vez, como Pedro, también has sentido el peso del cansancio, la soledad o la duda. Quizás has mirado al cielo tantas veces sin obtener respuesta, y en silencio te has preguntado: ¿Dios todavía me escucha? La historia de Pedro no es solo la de un humilde agricultor que encontró una imagen entre la tierra. Es la historia de todos aquellos que alguna vez perdieron la esperanza, de quienes lloraron en silencio creyendo que el cielo estaba cerrado. Pero Dios, en su infinita misericordia, siempre encuentra una manera de hablar a los corazones que aún desean creer. Cuando Pedro halló aquella figura de San Judas Tadeo, no encontró solo una imagen, sino una puerta hacia la fe. Una invitación divina a volver a confiar, a orar sin miedo, a abrir el corazón una vez más. Y ese mismo llamado hoy llega hasta ti. Porque Dios también conoce tus luchas, tus noches de angustia, tus lágrimas silenciosas. Él sabe lo que cargas en el alma, incluso aquello que nunca has dicho a nadie. Y aunque a veces parezca que nada cambia, Dios está obrando en lo invisible. Así como la semilla germina en el silencio de la tierra antes de mostrar su fruto, así también tu oración germina en el corazón de Dios, esperando el momento perfecto para florecer. Recuerda, las señales de esperanza no siempre vienen acompañadas de truenos o milagros espectaculares. A veces se esconden en lo sencillo. Una palabra que te da paz, un amanecer que te inspira, una persona que llega justo cuando más lo necesitas. Dios habla en los detalles, y cuando aprendes a escuchar con el corazón, descubres que Él nunca se fue. San Judas Tadeo, el santo de los casos imposibles, sigue siendo intercesor de los corazones que claman con fe. Y si tú estás viviendo un momento difícil, si te sientes perdido o sin fuerzas, haz lo mismo que hizo Pedro. Arrodíllate, habla con Dios, aunque tu voz tiemble. Porque la oración sincera, nacida desde el alma, puede abrir los cielos más cerrados. Quizás hoy tu vida parezca un campo seco, sin frutos ni esperanza. Pero recuerda lo que Dios hizo con Pedro. Él tomó la tierra muerta de su corazón y la transformó en un jardín. Y si lo hizo con él, también puede hacerlo contigo. Así que no te rindas. No apagues tu fe. Enciende tu vela, mira al cielo y repite con el corazón abierto: Señor, aunque no entienda tus caminos, confío en ti. Aunque la tierra esté seca, seguiré sembrando con esperanza. Porque sé que, a su tiempo, tú enviarás la lluvia y harás florecer mi alma. San Judas Tadeo,
Intercede por todos los que escuchan estas palabras, por aquellos que han perdido la fe, por quienes lloran en silencio. Toca sus corazones y llévalos de nuevo al abrazo del Padre. Y tú que escuchas, no olvides esto. El milagro más grande no es ver la tierra florecer. El milagro más grande es volver a creer.